poderoso y fuerte en su amor. Párate firme, velando en oración contra las acechanzas del mal. Estamos firmes, ceñidos con la verdad, y tu evangelio queremos llevar. Toma el escudo y el casco de salvación y la espada, la palabra de Dios. Y ora en el Espíritu siempre, no dejes de luchar por el bien. No aceptamos las tinieblas ni la muerte eterna, estamos en su luz. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré nueva canción. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré nueva canción. Le alabaré, cantaré nueva canción. Le alabaré, cantaré nueva canción. Aleluya, 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 cantaré nueva canción. Aleluya, 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 cantaré nueva canción. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, mi alma se goza cuando canto para ti. En este mes, como decía hermana Suseli, desarrollamos la serie El legado generacional de la familia. Y al principio del mes de junio prediqué un mensaje que se tituló El legado de papá. Y hoy quiero predicar el mensaje titulado El legado de mamá. Así que quiero que vaya a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. En lo que usted lo busca, queremos dar la bienvenida al hermano Hugo Landaverde. Nos alegra que esté entre nosotros con toda su familia. Y cada uno de ustedes es bienvenido y nos alegra que esté con nosotros esta mañana. El legado de mamá. Busque por favor Mateo capítulo 20. Vamos a partir con este texto, versículos 20 al 22. No vamos a hacer un estudio propiamente del pasaje con el que vamos a iniciar, sino que lo quiero tomar como punto de partida y punto de referencia para algunas cosas que luego voy a decir. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 22. Amén. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Con quién? Con sus hijos, postrándose ante él, o sea, ante Jesús, y pidiéndole algo. Jesús le respondió, él le dijo, dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? La madre de estos discípulos se deja llevar por la posición para sus hijos en la otra vida. Ella está pensando en asegurar a sus hijos en una posición de trascendencia cuando ya el reino de Dios se haya instalado de una manera distinta o completa al que está instalado en este momento. Entonces, sin embargo, es mejor trabajar con los hijos en esta vida y dejar que sea Dios quien decida los premios y la posición para la otra vida. Esta madre preocupada por sus hijos que ya estaban grandes, es otra cosa que debemos de notar, que eran dos de sus hijos
o sus hijos eran discípulos del maestro. Ya estaban grandotes y cualquiera pudiera pensar que una madre no piensa en sus hijos cuando ya son mayores de edad. Pregunto, mamás, ¿es cierto lo que digo o es falso? Usted diga que es falso, porque una mamá piensa en sus hijos aun cuando ellos ya sean abuelos. Aun cuando su hijo ya tenga 60 años, usted le dice al esposo o agarra el teléfono, mira, ya llegaste, ya estás en la casa, sí. Así que esta mañana yo quiero hablar del legado de mamá. Quiero decirles de que normalmente resaltamos aspectos de la mujer en relación a la crianza. Yo creo que eso es importantísimo y es una de las cosas que vamos a hablar. Pero hay madres que han dejado un legado para sus hijos y han aportado grandes cosas a la humanidad. Por ejemplo, déjeme mencionarle 3 personajes que a nivel mundial nos han dejado un legado que no solo fue para sus hijos, sino también que han sido un aporte a la misma humanidad y, por qué no decir en un momento dado, una de ellas particularmente al cristianismo. Una de ellas es Marie Curie, 1867 y muere en 1934. Escuche, además de ser la primera mujer en recibir el premio Nobel y la única en 2 campos diferentes, física y química, crió a sus 2 hijas, Irene y Eva. Irene Curie siguió sus pasos y también ganó un premio Nobel en química. Pregunto, ¿cuándo se otorga un premio Nobel? ¿Cuando hay un descubrimiento o cuando hay un aporte al conocimiento científico para un beneficio de la humanidad? Entonces, esta mujer fue la primera en recibir el premio Nobel y dice, y única en 2 campos diferentes, física y química. Muy bien, la otra mujer que me llama la atención se llama Alberta Williams King, la madre del líder que promovió los derechos civiles para las personas de color, lo voy a decir así, Martin Luther King. Jugó un papel vital formando su carácter basado en la justicia social y en el amor al prójimo. ¿No es cierto que fue el hijo de esta mujer que promovió la justicia social en los Estados Unidos y que ahora, gracias a ese trabajo, no debemos hacer acepción de personas por el color? Interesante. Pero la última madre con la que quiero quedarme un poquitito de segundos más es Susanna Wesley. Susanna Wesley es conocida como la madre del metodismo. Oiga bien, aunque nunca predicó ni fundó una denominación formalmente, su mayor logro fue la crianza y formación de sus hijos, Juan Wesley y Carlos Wesley. Como hemos dicho, la Iglesia Evangélica Amigos de Guatemala se ha adherido a las líneas de pensamiento teológica que le llamamos arminiana wesleyana. Arminiana por Jacobo Arminio en el tema de salvación y análisis de la predestinación y otros aspectos relacionados al tema, y de Juan Wesley por el aspecto de la santidad y de lo metódico, lo programado que de alguna manera somos como denominación Amigos. Estos 2 personajes impulsaron el avivamiento metodista mundial. Esta mujer fue pionera en la educación en casa. Escuche, impartía clases estructuradas y exigentes a sus hijos, tanto en varones como mujeres, enseñándoles latín, griego y un profundo conocimiento de las escrituras desde muy temprana edad. El esposo de ella era pastor. Y como pastor era un predicador itinerante y tenía que irse de casa, entonces ella se encargaba de los 10, porque tuvo 19 hijos, pero 10 sobrevivieron. 10 sobrevivieron y dentro de esos 10 está Juan y Carlos Wesley,
que nos han dejado un aporte trascendental al cristianismo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Gracias al trabajo ¿de quién? De una madre. De una madre que 19 hijos, murieron 9, quedaron 10. Y cuando uno lee más a profundidad la historia de esta mujer, de esta madre, le dedicaba tiempo uno por uno. Y dice que les enseñaba latín y les enseñaba griego. Qué interesante que aun cuando ella estaba en su casa, hacía un trabajo no solo para su familia. Escuche esto. En una época en la que las mujeres no dirigían servicios religiosos, Susana llegó a reunir a más de 200 vecinos en la cocina de su casa para leer y orar mientras su esposo estaba ausente. ¿Dónde se reunían? En la cocina. Quizá era el lugar más amplio posiblemente. Quizá era el lugar posiblemente donde ella pasaba la mayoría de tiempo haciéndole comida a toda aquella retajila de 10 niños, como pudiéramos decir nosotros en nuestro idioma. Pero qué interesante es pensar que esta mujer hizo un trabajo y que no predicó itinerantemente. Posiblemente no es tan famosa como un premio Nobel, pero su legado perdurará hasta que el Señor venga. ¿Por qué razón? Porque los escritos de Juan Wesley y la música de Carlos Weller hasta el día de hoy sigue entre nosotros, y creo yo que mientras el Señor no venga, seguirá por los siglos de los siglos, porque son tratados de Biblia y de teología que estos hombres dejaron para la humanidad por el trabajo de una madre. Ahora, yo quiero que veamos a la luz de la Biblia el legado que puede dejar una mamá. Porque usted dice, bueno, hermano, yo con 2 hijos no hay qué hacer. Yo con 3 y ya con 10. El gran poder, dirían las hermanas de la femenil. Pero ella, como decimos nosotros, atendió a sus 10 hijos. Yo quiero que vaya por favor a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. El legado de mamá puede ser un legado en el que los hijos sean para la gloria de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá, especialmente por el tema de hoy, mamás, quieren ustedes que sus hijos sean para la gloria de Dios? Miren lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué le tendría escondido por 3 meses? Porque Faraón había dicho que todos los hijos que nacieran del pueblo hebreo, los varones, tenían que ser muertos en el momento del parto. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual prohijó. Y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Pregunto, ¿no fue la misma mamá la que terminó criando a su hijo? De acuerdo a la psicología moderna, los expertos en ese tema dicen que para los 6 años el 75% de la vida de una persona ha sido formada. El 75% de un niño o de una niña se formó hasta los 6 años de vida. Dicen ellos, se aporta un 25% la escuela, el colegio, la iglesia, etcétera.
Pero ¿por qué entonces es clave los primeros maestros? ¿Quiénes son los primeros maestros de los hijos? Los padres. Y de los dos, ¿quién pasa más tiempo con ellos de los 0 a los 6 años? La mamá. Por eso creo yo que es tan importantísimo que una madre tome muy responsablemente su papel de ser mamá y trabajar y dejar un legado para esos hijos. Vaya por favor a primer libro de Samuel capítulo 1. La mujer, esta mujer Jocabed, que ya leímos en Éxodo 2, que usted ahora está buscando primero Samuel 1, a través de Moisés, el ejemplo, la enseñanza, cuando leemos ya en Hebreos 11, dice que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque su madre había hecho un buen trabajo en la niñez y le había enseñado los principios del reino de Dios que ellos conocían. Vea por favor primero Samuel capítulo 1 y mira el versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá. ¿Para cuándo? ¿No cree usted que uno de los grandes legados que mamá puede dejar es que los hijos sean para la gloria de Dios? Moisés fue un líder que Dios usó y que hasta el día de hoy leemos sus escritos, hermanos, porque Dios hablaba cara a cara con él. Cuando leemos acerca del profeta Samuel, nos damos cuenta que fue un hombre de Dios. Y la mamá se lo pidió al Señor y dijo: si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Pregunto, ¿cuántas madres le pidieron sus hijos al Señor? Ya sabe lo que le voy a preguntar después. ¿Cuántos se los han consagrado? Usted le pidió posiblemente: Señor, mi hijo, Señor, mi hija. ¿Se lo ha consagrado al Señor? Le ha dicho: Señor, aquí está mi hijo, mi hija es para la gloria tuya. Y cuando usted ve que se involucra en el servicio, ¿usted lo apoya? ¿Usted lo empuja? Vamos, hijo, aquí estoy yo te voy a apoyar. Sigue preparando, sigue estudiando en la academia, sigue haciendo música, sigue estudiando Biblia, sigue estudiando academia y que Dios te use. Ana dijo: este hijo se lo pedí a Dios. Yo no voy a subir a ofrecer el sacrificio hasta que él esté listo para quedarse allá, porque yo se lo pedí a él. Uno de los legados más grandes de mamá es que los hijos sean para la gloria de Dios. Moisés fue para la gloria de Dios. Samuel fue para la gloria de Dios. Y vaya a Lucas capítulo 1. Puedo citar más ejemplos, pero solo quise tomar 3. Lucas capítulo 1. Mire versículos 39 al 41 de Lucas en el Nuevo Testamento. El legado de mamá, número 1, un legado de hijos para la gloria de Dios. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿A quién llevaba Elizabeth en el vientre? A Juan el Bautista. Y Jesús dijo que de los nacidos de mujer no hay ninguno como Juan el Bautista. Pero aquel que es servidor, dice, es mayor que él. Ahora, ¿no cree usted que Moisés, Samuel, Juan el Bautista fueron personas que Dios usó para su honra y su gloria y que hasta el día de hoy estudiamos sus vidas? La influencia de su papá, la influencia de su mamá fue clave para que estos muchachos, hombres después, se dedicasen a servir a Jehová de los ejércitos.
Yo pregunto, hermanos, ¿cuál sería la mayor satisfacción suya como mamá? Ver a su hijo graduado de la universidad, excelente, que saque todos los doctorados que pueda. Apóyelo. Yo soy de esa idea, que usted apoya a sus hijos. Pero el gozo, la alegría mayor es ver que sus hijos sirvan a Dios, ¿no es cierto? Porque todo lo demás, los títulos universitarios, el dinero, la fama, la popularidad se va a quedar aquí. Lo que lo va a llevar al reino de los cielos es el conocimiento y el servicio y humillación delante del Dios Todopoderoso. Entonces, una madre deja un excelente legado cuando cría hijos para la gloria de Dios. Y aún cuando sus hijos pudieran estar ya grandes. Y vamos a ver un dato más adelante. Número 2, el legado de mamá no solamente es un legado de hijos para la gloria de Dios, sino también es un legado de sabiduría. Y escuche por favor, o vaya conmigo a Proverbios 31, versículos del 1 al 9. Si algo tiene que hacer papá y mamá es aconsejar adecuadamente a sus hijos. Y aún cuando ya, es que mire, él ya está casado, usted sígalo aconsejando. Posiblemente usted ya no lo puede mandar como cuando tenía 4 o 5 años, pero sígale aconsejando. Vea lo que dice Proverbios capítulo 31, versículos del 1 al 9. Palabras del rey Lemuel. ¿Y qué dice? La profecía con que le enseñó ¿quién? Su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza. Vea cómo esta madre le dice al rey Lemuel estas palabras. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los amargados de ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Si hay alguien que debe trasladar sabiduría y conocimiento a los hijos, es la mamá, porque la mamá quiere el bien siempre para sus hijos, ¿no es cierto? ¿Con qué pasaje empecé hoy yo? Con la mamá de los 2 discípulos, ¿verdad? Ahí, Señor, y dice postrándose, Señor, por favor que en tu reino ponga a la izquierda uno y ponga a la derecha lo otro. Porque todas las madres quieren el bien para sus hijos, ¿no es cierto? Pero el Señor le dijo, ustedes no saben lo que piden. Pero esta mamá le dice, tú debes de estar pensando en el bien de los demás como rey. Debes de estar pensando en no destruir o no hacer vana tu fuerza, tu energía. Entonces, el Proverbios 31 al inicio es una enseñanza que una madre le deja a su hijo. Y yo creo que si algo nosotros como padres, y particularmente hoy una madre, debe de trasladar a sus hijos es de mucha sabiduría. Hermanos, la sabiduría no se encuentra en otro lado más que en la misma presencia de Dios y en su palabra. Si uno estudia, no recuerdo si es el capítulo 30 o 20 de Job, pregunta Job, o en el pasaje se dice, ¿dónde se hallará la sabiduría? Le preguntamos a la muerte, dice que yo solo oigo hablar de ella. Le preguntamos al abismo, dice que ahí no está. Y le preguntamos a fulano, no está. Entonces dice, Dios conoce el camino de la sabiduría. De tal manera que, hermanos, hermanas, usted que posiblemente le escucha más a su hijo, porque dependiendo del contexto en el que fuimos creados, posiblemente habemos hijos que tenemos más confianza con mamá que con papá, ¿no es cierto? Y eso tiene mucho que ver cómo fue la crianza o la forma de ser de papá. Pero mamá siempre está ahí. Hijo, ¿qué vas a comer? Hijo, ¿ya almorzaste? Hijo, ¿cómo te fue?
Hijo, venga para acá, le quiero dar un abrazo. Hijo, y está mamá allí. Posiblemente los varones no somos tanto como mamá, somos más rústicos. Pero yo me doy cuenta cuando mi hijo llega de la universidad o del trabajo, ¿cómo te fue? Yo así le digo, ¿cómo te fue, gordo? Bien, para mí suficiente. Para mi esposa no. Hijo, vení, te quiero abrazar. Hijo, vení, te quiero dar un beso. Hijo, vení, te hice comida. Está tapada, ahí te la dejé en la estufa. Porque una madre, no sé, Dios le dio unas características que los varones no tenemos. Una madre debe de estar muy cerca del oído de su hijo. ¿Por qué? Porque casi siempre en la cultura, hoy ya no es tan común eso. Mamá siempre ha estado en casa, papá ha tenido que ir a trabajar. Hoy ya no es el tiempo que mamá está en casa. Hoy los hijos los crían los abuelos. Y eso genera otra serie de problemas, pero no vamos a hablar de eso. Vaya por favor a 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. El primer legado del que hablé es hijos para la gloria de Dios. El segundo es sabiduría para vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Y el tercero es un legado de una fe genuina. Vaya por favor a 2 Timoteo 1:5 y dice, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, trayendo a la memoria, ¿qué dice? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pregunto, ¿por qué no aparece en el registro bíblico la influencia del papá de Timoteo, no que de la mamá? ¿Por qué? Porque el papá de Timoteo era griego. Por eso cuando Pablo se lo llevó a algunos viajes le tuvo que practicar la circuncisión, porque no iba a ser aceptado entre los judíos, porque él era de padre griego y de alguna manera la cultura y la formación que el papá de Timoteo tenía no conocía al Dios de la Biblia, no conocía al Dios del pueblo de Israel. Entonces, ¿quiénes influyeron en la vida de Timoteo? La mamá. ¿Y en la mamá quién influyó? La mamá también. Por eso Pablo dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pregunto, mujeres que están acá que son madres, ¿están dejando un legado de fe genuina para sus hijos? Cuando hablé del legado de papá, que toqué 3 puntos, un legado profético, un legado magnífico y un legado bélico. El último punto fue que era un problema que le dejó David a toda la familia, que prácticamente no se le solucionó y murió y el problema siguió. Hoy vemos que Loida en Eunice traslada una fe genuina y Eunice en Timoteo una fe genuina, porque dice fe no fingida. Posiblemente usted dice, mi mamá no trabajó eso en mí porque no era cristiana. Pero cuando usted, o ahora que usted es mamá y que usted es papá y está cerca de sus hijos, ¿qué tipo de fe estamos dejando en nuestros hijos? ¿Una fe superficial? ¿Una fe firme? ¿Una fe genuina? ¿Una fe no fingida? Y cuando leemos nosotros la vida de Timoteo, nos damos cuenta que el Señor lo usó para su gloria en el inicio de la publicación y la predicación del Evangelio, ¿no es cierto? Pero quien trabajó mucho en la vida de Timoteo fue su mamá. Yo pregunto, madres que están acá, ¿qué trabajo está haciendo usted con sus hijos? ¿Qué trabajo está haciendo? Ah, hermano, miren, mis hijos ya crecieron, ya no puedo hacer mucho. Posiblemente no pueda hacer mucho comparado como cuando están chiquititos. Quizá usted ora, quizá usted a través de llamadas, quizá usted está en una intercesión constante por ellos y sígalo haciendo, porque ya vamos a llegar a un punto de lo que quiero resaltar. Pero ¿qué está haciendo con los chiquititos usted? ¿Qué está haciendo? ¿Sabe cuál es uno de los fenómenos que tenemos hoy en la sociedad? Es que no sé cómo es el programa
para los niños, que hoy hay programas para niños de 3 o 4 años. Van 2 horas o 3 horas y le llaman estimulación. No creo que sea malo, pero muchos lo que piensan es, me deshago de 2 horas, ténganlos ahí. Algunos lo llevan porque dicen, bueno, yo quiero que socialice, yo creo que está bien, pero otros es para deshacerse de la semana 2 o 3, 4 horas de esos niños que mucho molestan a usted. Y recuérdese, cuando su hijo llega a la primaria se lo quitaron mediodía, ¿no es cierto? Ya no los tiene mediodía. Cuando llega al básico se lo quitaron mediodía y unas 3 horas más porque le dicen voy a ir a hacer trabajos en grupo. Y cuando llega al diversificado se lo quitaron completamente. Y peor si entra la novia ahí, lo perdió. Ya no le oye. Ya no le oye. Quiera Dios que se encuentre una buena chica o un buen chico, porque al momento de llegar lo perdió y la perdió. Por eso es importantísimo el trabajo que hacemos desde que están en el vientre. Así que si usted es uno de los padres afortunados que todavía está en la espera porque la fábrica está abierta y usted espera a su próximo bebé, empiece a ministrarlo estando el bebé en el vientre de su esposa. Ay, ¿será que recibe? ¿Y no es cierto que cuando Elizabeth llegó a visitar a María, el niño se le movió? El niño o la niña ya recibe estando en el vientre de su mamá. Distingue la voz de papá. Yo me acuerdo que cuando Marvin Andrés no se le movía a mi esposa, pues nos entraba aflicción, ¿verdad? Entonces encontramos la clave que íbamos al templo y tocábamos la batería. Y al tocar la batería era una revolución. Entonces decíamos, 2 días que no se mueve, me decía mi esposa, vamos al templo, y aporraceábamos la batería y se empezaba a mover. No sabíamos si lo despertábamos o era porque le gustaba. La cosa es que para nosotros era un indicio que estaba ahí y que se movía, ¿verdad? Ahora, es un trabajo tan especial, cuidadoso y delicado que hay que hacer con los chiquititos. Vea usted el aporte de Susana hasta el día de hoy, con Juan Wedley y Carlos Wedley. Y tuvo 10. Quizá usted tenga 2 o 3, pero ella tuvo 10, bueno, 19, pero se le murieron 9. Yo no sé cuántos acá son de familia. Mire, hermano, somos 8, somos 10, somos 14, somos 18, podría decir usted. Pero qué especial es recordar el trabajo de una mujer que dedicó tiempo y que nos embarró de frijoles cuando empezábamos a comer. Y que nos decía muchas cosas mientras estábamos creciendo, porque hasta el día de hoy, para esa mujer que se llama mamá, usted sigue siendo su chiquito y su chiquita, aunque ya sea padre, porque lo ama y lo amará hasta el momento en que se vaya de esta tierra. Y aún así, la sociedad pueda pensar que nosotros somos las personas más perdidas. Para mamá, usted seguirá siendo su hijo. Vaya por favor a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. El primer legado al que hablé es un legado de hijos para la gloria de Dios. El segundo es un legado de sabiduría para vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. El tercero es un legado de fe genuina, que nunca se aparten del conocimiento y de la cercanía con el Señor. El cuarto legado con el que quiero terminar es un legado de fe e intercesión por sus hijos. Mire por favor Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. ¿Lo tiene? Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo:
Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer no era de la nación de Israel, era de Canaán, era cananea, pero es la única mujer en la que Jesús resalta la fe y la intercesión constante. ¿Le hizo el milagro o no le hizo el milagro? Le hizo el milagro. ¿Cuántos de ustedes claman al Señor por la vida de sus hijos? ¿Cuántos a diario derraman su vida en la presencia del Señor? Porque ya sea que su hijo es cristiano, quiere que lo guarde, o porque no es cristiano y se alejó y quiere que regrese al redil. No pierda la fe, no pierda la esperanza. Esta mujer fue aparentemente rechazada en su momento. Y la frase de Jesús pareciera que no era el momento para que a ella se le diera el mensaje y Jesús la atendiera, como él dijo, vine primero a la casa de Israel. Pero cuando ella empezó a insistirle, empezó a clamar, y cuando le dijo, Señor, aún de los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, el Señor expresó ante una mujer no judía una de las palabras que no es tan común. Oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. ¿A quién le recuerda esto en otro contexto? A Ana, que ya vimos. ¿No es cierto que Ana lloraba porque Dios no le había dado hijos? La otra mujer del cliente le decía un montón, la rechazaba, la humillaba y ella lloraba de tal manera que el sacerdote dijo, esta está borracha. Ni pena tiene que aquí viene a chillar toda borracha. ¿Y qué le dijo? Digiere tu vino ya. ¿Y qué le dijo ella? No, Señor, yo no estoy borracha, no he tomado vino. Derramo mi alma ante la presencia del Señor, clamando por una petición. ¿Y qué le dijo el sacerdote? Que se haga como tú has pedido. ¿No es cierto que Dios le dio a Samuel? ¿Y qué pasó con Samuel? ¿Cuántos han escuchado este nombre, Agustín de Hipona? ¿Han escuchado a Agustín de Hipona? Mónica tuvo 3 hijos, Agustín, Navigio y Perpetua, eran los 3 nombres de los hijos de Mónica. El mayor fue Agustín de Hipona, el filósofo, teólogo y obispo romano nacido en Tagaste, actual Argelia. Es considerado el pensador más influyente del cristianismo en el primer milenio y uno de los padres de la iglesia. Nació en el siglo IV después de Cristo. Este fue quien le dio mayores preocupaciones a su madre. Agustín fue inteligente y brillante. Se dejó seducir por las pasiones mundanas y las corrientes filosóficas de su tiempo, como el maniqueísmo. Durante casi 17 años, Mónica no cesó de orar por la conversión de su hijo, según narra el mismo Agustín en el documento que él escribió, que se llama Confesiones. Dice que ella lloraba y suplicaba con tal fervor que un obispo conmovido le dijo a Mónica: es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y se convirtió el hijo San Agustín, o Agustín de Hipona, que muchos de sus escritos los tenemos hasta el día de hoy. Dice que 17 años pasó esta mujer orando y llorando por la conversión de su hijo. ¿Cuánto lleva usted clamando por su hijo? ¿Cuánto lleva usted pidiéndole a él? Usted dice: hermano, llevo 10 años. No cese. Llevo 15 años, siga clamando, porque un hombre y una mujer de fe que claman ante la presencia de Dios por la conversión de un alma y especialmente de su hijo, yo siempre he dicho, esas oraciones no quedan botadas. Esas oraciones no quedan en el suelo, hermanos.
y no le pedí permiso a ella, pero a ella se lo he dicho públicamente y se los quiero decir lo que Dios trajo a mi corazón. Ustedes conocieron a hermana Esperancita, yo le decía Lanchi, la mamá de hermana Helen. Ella trabajó en Berea, cuando yo era director de Berea, ella también estaba trabajando ahí. Y en muchas ocasiones me dijo, hermano Marvin, por favor siempre ore por mis hijos. Y a mí siempre me dijo, el que más me preocupa es Nelson, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque Nelson es el único que no es cristiano, man. Y ella siempre que nos sentábamos en algún espacio de descanso o nos tomábamos un café con los trabajadores del seminario en ese tiempo, siempre ella pedía oración por Nelson. Yo creo que todos ustedes saben que Nelson falleció y creo que conocen un poco de la historia. Pero cuando él viene al hospital en una condición en la que médicamente ya no era posible que él regresara a su estado de conciencia por toda la sangre que había perdido, el Señor le regaló 2 o 3 minutos, que fue el único momento en el que Helen, nuestra secretaria, entró a hablar con el hermano. Y de una manera tan clara y lúcida le dice, tienes que pedirle perdón a Dios, hagamos una oración. Hicieron la oración donde pidió perdón al Señor, entregó su vida a Cristo y luego llegaron los enfermeros y médicos, mire, tenemos que llevarlo de emergencia al quirófano. Lo entran al quirófano y obviamente 2 minutos después recibe la noticia, él falleció. Lo primero que vino a mi mente es, cada vez que esa mujer me decía, yo oro por Nelson. Las oraciones de una madre no se quedan botadas en el suelo. Las oraciones de una madre las tiene presente el Señor. Y quizá usted dice, hermano, yo llevo orando por mi hijo 30 años. Sígalo haciendo. Sígale creyendo a Dios. Si le hizo un milagro a la mujer cananea, ¿por qué no se lo va a hacer a usted si Él no hace acepción de personas? Una madre deja un legado que tiene que ver con hijos para la gloria de Dios. Yo le animo a que usted como mamá críe hijos o aconseje hijos que vivan para la gloria de Dios. Por favor, traslade eso. Nosotros se lo decimos a nuestros hijos. Dios nos regaló una inteligencia, aprendamos, explotémosla en el buen sentido, pero nunca se nos olvide que somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y podemos llegar a ser lo que vamos a hacer y tener por la bendita misericordia de Dios. Así que sus hijos deben de ser para la gloria de Dios. Sus hijos deben de dejarle como herencia, además de lo que usted tenga materialmente, déjeles una herencia de sabiduría, un consejo, de tal manera que cuando se enfrenten a la vida tengan a su papá y a su mamá presente aquí de qué era lo que le aconsejaban en los momentos difíciles de la vida. El padre de Timoteo no estuvo presente en su vida, pero sí estuvo su mamá, y en su mamá estuvo presente su abuela. Y Dios usó a Timoteo para la gloria de él. Y Dios se glorificó en la hija de la mujer cananea que estaba endemoniada. Y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Yo quiero en este momento que pensemos. No me conteste, pero piense. ¿Usted le pidió sus hijos al Señor? ¿Se los dio el Señor? Ahora le hago la pregunta. ¿Los ha dedicado para la gloria de Él? ¿Sus hijos están siendo para la gloria del Señor? ¿O sus hijos están preocupados por otra cosa en este mundo que no necesariamente sea mala, pero no están preocupados porque Dios sea glorificado a través de sus vidas? Una madre puede marcar positiva o negativamente la vida de sus hijos. Yo creo que usted ya escuchó esto acá y lo voy a repetir. ¿Conoce usted la historia de esa mujer que vio en la televisión que su hijo era sentenciado a la pena de muerte? Y que cuando ella se da cuenta por la televisión que era su hijo, el niño que había dejado,
Ella dice, quiero llegar y hablar con él antes de que lo ejecute. Y ella hace todo lo posible por ir. Pero cuando ella llega, hacía 5 minutos que le habían aplicado la inyección letal al muchacho y había muerto. Y ella le reclama al policía y a los que están ahí, solo vine 5 minutos tarde, ¿por qué no esperaron? Y los que estaban ahí le dijeron, señora, usted no vino 5 minutos tarde, vino 20 años tarde, porque no había estado con ese niño desde que empezó a crecer. Y ella dijo, solo vine 5 minutos tarde. No, usted vino 20 años tarde. Yo no sé si usted está llegando tarde a la vida de su hijo porque usted no conocía al Señor. Lo que sí sé es que para Dios no hay nada imposible. Y aunque usted esté llegando tarde, si usted es una de las mujeres que clame en la presencia del Señor, yo sé que así como Dios le escuchó a Ana, le escuchó a la mujer cananea, vio el corazón y la fe de Jocabed cuando soltó a su hijo. Pónganse a pensar, aquella mujer, usted que es mamá, yo que soy papá, soltar a su hijo en un río, porque no tuvo valor de matarlo, no lo quiso matar y lo dejó. Porque creyó que Dios podía guardarlo posiblemente. La Biblia no nos dice nada de eso. Y Dios levantó al gran Moisés de allí. ¿Cuántos de ustedes, madres y padres, quieren que sus hijos sean para la gloria de Dios? ¿No cree que esta mañana podemos levantar un clamor por nuestros hijos? Ya sea que estén aquí en la iglesia o que estén fuera de la iglesia, que estén en Cristo o estén fuera de Cristo. ¿No cree que podemos levantar un clamor para que nuestros hijos y que nuestra familia sea para la gloria de Dios? Para que nuestros hijos puedan seguir el legado de fe que usted está formando y que usted ha empezado a trasladar a sus hijos. Qué triste para esta madre que reclamaba 5 minutos de espera, pero llegó 20 años después. Yo quiero que en esta mañana terminemos haciendo esta oración de intercesión por la vida de nuestros hijos. Yo quiero animarles, si usted tiene hijos que crecieron en la iglesia, aquí o en otra iglesia y que no están, ¿por qué no se viene aquí al altar? Vamos a orar por ellos, porque posiblemente ya están grandes. Yo no los puedo traer a la fuerza, hermano. Es cierto, a la fuerza no los puede traer usted, pero Dios sí los puede traer, y no los va a traer a la fuerza, los va a traer con su amor. Si usted tiene hijos que crecieron en la iglesia, pero que no están, ¿por qué no venimos y le decimos al Señor, Señor, yo te pido que por favor tengas misericordia de mi hijo, de mi hija? Señor, yo le enseñé. Señor, tú sabes que lo traía a la escuela dominical. Tú sabes, Señor, que leía la palabra con ellos. Tú sabes que oraba con ellos. Les hablaba al oído, Señor. Pero tomaron decisiones y caminos equivocados y se fueron. Quizá no son muchachos que andan perdidos, personas malas, no. Pero no están aquí. No conocen como usted conoce al Dios de la Biblia. Uno de los legados más grandes que podemos dejar los padres a los hijos es que ellos sean para la gloria de Dios. Así que esta mañana vamos a orar. Si usted es un padre que tiene sus hijos chiquititos, esta es una buena oportunidad para que le diga, Señor, yo quiero que mis hijos se mantengan en el camino de la fe y que no se vayan de ahí nunca. Yo creo que esta mañana es oportuna para que terminemos haciendo intercesión. ¿Quiere ponerse de pie usted que esté en la banca? Póngase de pie y pídale a Dios que usted como madre deje un excelente legado para sus hijos. Y para cerrar el mes de junio, que era el mes dedicado a la familia, que usted como padre también deje un excelente legado para sus hijos. El legado de papá, el legado de mamá. Cierre sus ojos. Nuestro Padre Celestial, esta mañana hemos recordado algunos ejemplos bíblicos de mujeres que hicieron un trabajo, que clamaron, que educaron, que intercedieron por la vida de sus hijos y que el resultado y el aporte
ha sido tal que hasta el día de hoy sus nombres son mencionados, sus escritos son tomados en cuenta, como en el caso de Moisés, en el caso de Timoteo, en el caso de Samuel, hombres que fueron para la gloria tuya. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y esta mañana aquí en el altar tenemos hermanos, padres de familia, hombres y mujeres que vieron crecer a sus hijos, que vinieron a la iglesia, crecieron en la escuela dominical y en el devocional, pero que llegaron a una vida adulta y decidieron abandonar e irse. Quizá no son muchachos que anden perdidos en las drogas, en los vicios, pero no te reconocen a ti en sus vidas ni te dan el lugar que tú debes de tener. Esta mañana clamamos por los hijos de nuestros hermanos que están aquí en el altar y otros que se quedaron ahí en las bancas, que saben que sus hijos no han seguido el ejemplo que ellos les dieron. Y esta mañana clamamos, Señor, para que vengan al conocimiento, para que regresen al camino, para que vuelvan a la senda de la fe que un día caminaron. Señor, por favor, aumenta la fe de mis hermanos y hermanas que están acá en el altar y los que están clamando en las bancas por los hijos que no tienen con ellos. Clamamos, Señor, para que en el nombre de Jesús muy pronto puedan volver al redil, muy pronto puedan volver a la senda, muy pronto puedan estar siendo pastoreados bajo la cobertura tuya, Señor. Oramos también por aquellos padres que están en las bancas y que tienen los nenes pequeños, que tienen meses, que tienen 4 o 5 años, tienen 8 años. Hay un gran trabajo que hacer, hay una gran tarea por hacer, pero que lo vean como un privilegio y que lo vean como una responsabilidad que hay que hacer con esfuerzo y dedicación. Porque por algo Proverbios 22:6 está diciéndonos: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que estos padres que tienen chiquititos, que tienen chiquititas en casa, rogamos, Señor, para que la instrucción sea buena instrucción, una instrucción sabia, principios y valores extraídos de tu palabra, que puedan ser sembrados en el corazón para que la semilla y el fruto sea para la gloria tuya. Pero también tenemos padres esta mañana, Señor, que posiblemente vinieron al conocimiento de la verdad siendo adultos. Ya habían formado su matrimonio, ya habían formado su hogar y aún lo hicieron cuando no eran cristianos. Les regalaste hijos, pero nunca tuvieron una educación cristiana porque ellos mismos no se criaron en ese ambiente. Y esta mañana están entre nosotros. Y ahora que ellos conocen la verdad, Señor, están pensando que sus hijos deberían de conocer también la verdad. Pero posiblemente ya son abuelos. Ya son personas adultas a quienes no se les puede hablar mucho porque quizá ni tiempo para que lleguen a la casa tienen. Pero esta mañana claman por esos hijos que ya tienen sus hijos, ya son abuelos, tienen nietos, pero que no te conocen, Señor. Ten misericordia. Como rogamos, Señor, que toda la familia sea para la gloria tuya. Que así como Noé, cuando después de construir el arca y que asumimos que la gente le preguntaba que por qué estaba haciendo aquella gran estructura, y cuando él decía que iba a llover y no le creían, al final él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos entraron al arca. ¿Cómo anhelamos, Señor? ¿Cómo clamamos, Padre, que nuestra familia esté dentro del arca que es Cristo? Porque al final, Señor, cuando estemos al final de nuestros días,
y trabajamos duro, qué bueno que le va a quedar un carro, una casa, qué bueno que le dejemos la herencia del estudio académico, grados académicos, qué bueno, pero todo eso se va a quedar. El conocimiento de tu palabra, el conocimiento de la verdad bíblica, ese es el conocimiento que los va a llevar a la vida eterna. Por lo tanto, Señor, las posesiones materiales están bien, porque es una bendición que podemos recibir en esta tierra. El estudio, grados académicos, está bien, porque como seres humanos tenemos que ver cómo nos defendemos en esta vida, y el estudio es una llave que abre muchas puertas. Pero lo que abre tu corazón es la fe, la sumisión y la consagración delante de ti. Ya sea que tengamos posesiones materiales o estudios académicos, o que no los tengamos porque no tuvimos la oportunidad, tu corazón se agrada cuando un hombre y una mujer, cuando una familia se levanta y dice, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo anhelamos, Señor, que la petición y el deseo de mis hermanos que estén en el altar, que están llorando, derramando lágrimas por ese hijo que ya es papá y que no quiere nada contigo, por ese hijo que es un adulto y que se deleita en las cosas del mundo y ya no se deleita en las cosas de Dios? Esta mañana pedimos que en tu grande amor y misericordia los traigas de regreso, Señor. Y por favor, de esa manera, en tu grande bondad y amor, des respuesta al clamor de estas madres y de estos padres que están en el altar, como lo hiciste a la oración por 17 años de Mónica, quien clamó por su hijo Agustín, quien andaba perdido en los vicios del mundo, pero tú lo trajiste, lo levantaste y lo usaste para la gloria tuya hasta el día de hoy con sus escritos. Estamos en tus manos, Señor. Por favor, permítenos ver que nuestra familia está toda dentro del arca que es Cristo y que vive para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero dejar el tiempo con hermana Suseli. Ella sabe cómo va a concluir. Dios los bendiga y gracias por su atención. Amén. Y antes de finalizar, la promesa del Señor para hoy